Gracias al Señor Jesucristo y otra vez nos permite el regalo, uno de los regalos que el Señor nos da es la vida por su Espíritu Santo, su Espíritu que nos sopla. Estamos agradecidos con Dios. Hoy vamos a darle gracias porque nos permite estar aquí nuevamente para, creo, oír su palabra. El versículo de este mes de mayo va a ser Job 8:7 y dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ese va a ser el versículo que vamos a estarlo memorizando. Ojalá y que hagamos ese ejercicio de memorizar la palabra de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, voy a darle solamente lectura al versículo 18 y 19. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice el 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? El 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Padre, hoy nos acercamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy creemos, Señor, que hay hambre en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y espero, Jesús, que tú nos hables. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y nos guíe a toda verdad y justicia. Que podamos nosotros estar atentos a tu palabra. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, úsame. Amén. Hoy el tema lo voy a titular, así como dice el versículo al principio, dice, aunque tu principio haya sido pequeño. Hasta ahí vamos a llegar el título. Y aunque tu principio haya sido pequeño. ¿Qué es lo que creo que Dios puso hoy en mi corazón? Que algo muy pequeño creo que es como la semilla que Jesús estaba diciendo. Y Jesucristo lo hizo así. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? ¿Con qué comparará el reino de Dios? Y dijo en el 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Hay cosas muy pequeñitas, muy chiquitas, muy diminutas, que al principio puede ser que tal vez parece como que no tiene mucho valor, mucha importancia. Pareciera como que realmente nosotros vemos, por ejemplo, a las personas exitosas como si hubieran nacido con ese éxito ya y la gente les aplaude, y pareciera como que hay personas que parece que no tienen nada. Y hoy quiero creer que lo que Dios quiere decirnos a muchos de nosotros es de que no perdamos de vista cómo a veces Dios hace las cosas muy grandes, pero empieza con algo muy, muy pequeño. Y probablemente si tú agarras una semilla y la miras, tú dirás, ¿y esto qué hace? Esto está demasiado pequeño. Y más sin embargo, a veces la Biblia, Jesucristo dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, le dijeras a esta monte, muévete, y el monte se movería. Y lo compara con algo muy, muy pequeño para mover algo muy, muy grande. Me llama la atención cómo Dios trabaja y cómo a veces el enemigo, la Biblia me enseña cómo trabaja. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Hasta ahí voy a parar de ese versículo.
porque de ahí quiero agarrar. Creo que el enemigo estuvo observando todos los animales que Dios había creado, observó a las águilas, a los caballos, observó a todos los animales que Dios había creado y dijo, de todos los animales, como que el animal que se ve que puede usar para hablar con Eva es la serpiente. Observó que la serpiente era uno de los animales más astutos que los demás animales. Entonces vemos cómo el enemigo dijo, no, yo necesito un cuerpo que usar, un cuerpo en donde poder hablar con Eva, y miró a la serpiente, y la serpiente dice que era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había creado. Entonces a veces veo que el enemigo si usa, por ejemplo, para hacer daño en una escuela, usa a los hombres más fuertes, a las mujeres más fuertes, a los hombres como que con más músculo, y hacen mucho bullying y mucho daño a los que están más débiles. A veces como que el enemigo sí agarra un Goliat y lo empieza a entrenar desde que ve que va a ser, es muy fuerte, y empieza un hombre a pelear, a luchar, a entrenar, y entre los filisteos es uno el más guerrero, más sobresaliente, el más fuerte, el más grande. Si tú le ponías una espada la manejaba, si tú le ponías una lanza la manejaba, si tú le ponías jabalina, si tú le ponías la armadura, era un hombre de guerra, era un hombre que el enemigo dijo, voy a retroceder el pueblo de Israel, los voy a amenazar, los voy a hacer como que ellos tengan miedo a través de Goliat. Y Goliat, puedes mirarlo, cómo el enemigo escoge cierta, entre todos dicen, me va a servir, esta serpiente me va a servir, Goliat me va a servir. Pero vemos del otro lado, quiero decirte en Primera de Corintios 1:27, y dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. Vemos un lado de Dios completamente distinto, que probablemente yo le doy muchas gracias a Dios por la palabra, porque calificamos para avergonzar a los sabios. ¿Qué escoge Dios? Mientras el enemigo escoge lo más astuto que Dios ha creado, mientras el enemigo escoge lo más fuerte como un Goliat, en otro lado había uno que estaba cantando con una arpa, si quieres. Estaba alabando, era un jovencito, era un muchachito que estaba cuidando ovejas, que tal vez en un punto dado Dios permitía que ciertos animales feroces se acercaran para comer de sus ovejas, y ahí va el pequeño David diciendo, yo no voy a dejar que te comas mis ovejas. Y David empezaba tal vez a entrenar con una onda, de lejos golpeaba a esos animales, y empiezas a ver a un muchacho, a un jovencito, que él simplemente nadie lo veía, pero Dios lo miraba y él le cantaba, él le adoraba a Dios. Y del otro lado vemos a un hombre fuerte, corpulento, amenazando a todo un pueblo. Si hay alguien valiente, venga y pelee conmigo. Y cuando llega David, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién? ¿Qué se cree? A un jovencito. Y si tú ves en nuestra vida natural, si tú miras, o sea, tú dices, no la va a hacer con ese gigante. O sea, si tú miras el tamaño, la fuerza, si tú miras cómo iba vestido Goliat, imagino que llevaba su casco, que llevaba todo como un soldado, un hombre de guerra, sus armas, y ves a un muchacho que nada más lo ves sin nada, no lo ves con lanzas, con flechas, no lo ves con nada de eso.
Lo ves más joven, mucho, mucho más jovencito. Inclusive dice la Biblia que tenía cara como de niño bonito. Imagínate, el otro tenía tal vez hasta cicatrices, se veía feroz, se veía fiero. Hasta mismo Goliat lo menosprecia al verlo. ¿Por qué me mandan a este? Y a veces siento que a veces pasa lo mismo con las personas escogidas, que a veces uno piensa, ¿y este qué va a hacer? En este caso, tú y yo. Menospreciados tal vez por mucha gente. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué te crees? Pero me gusta mucho Dios para darle, y aunque tu principio haya sido pequeño, prácticamente, aunque tu principio es casi, casi como el granito de mostaza que no se ve. Aunque tú ahorita que empiezas en el principio parece como que tú no vas a hacer nada. Aunque tu principio tú parece como que no naciste con las cualidades para ser alguien exitoso. No naciste con las cualidades. Inclusive hasta tú dices, Dios, ¿por qué no me hiciste más inteligente? ¿Por qué no me hiciste con, no sé, con más talento? Tal vez le estás preguntando a Dios muchas cosas. Dice en 1 Corintios, en el 27, sigo leyendo, dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge algo como que tú dices esto, ¿por qué? ¿Cómo? Y vemos que Goliat cae frente a David cuando le avienta una piedra en la pura frente le da. Y vemos cómo David le corta la cabeza. Y ese gigante fue la promoción para que David de pronto estuviera en el palacio. A veces Dios permite gigantes en tu vida y les vas a cortar tú la cabeza. Y sí son más grandes que tú, y sí parecen más fuertes que tú, y sí parece que ellos te van a ganar. Pero Dios le has creído una palabra. Una palabra que se convirtió como una semilla de mostaza. Y esa semilla va a crecer. Y dice que se va a hacer grande como un árbol, donde las aves harán su nido. La vamos a dejar crecer tú y yo. Y de pronto vas a decir, sí, mi circunstancia era más grande, sí. Sí, tal vez lo que me estaba atacando era mucho, 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 mucho más grande, donde no le podía hacer frente, sí. Sí, la enfermedad que me estaba atacando era terminal para que yo me muriera así. Sí, todos los doctores ya me habían dicho que sí, me iba a morir, que no iba a sanar nunca. Sí, también me habían dicho la estadística de que esta enfermedad nunca nadie había sido sano. Pero de pronto hay una pequeña palabra, una tarde, una noche, un día. Una pequeña frase, pequeña, que parece como un granito de mostaza, donde te dicen, yo te voy a sanar o voy a sanar a tu familia. Tal vez no fue todo un argumento, tal vez no fue un sermón de 45 minutos, tal vez no fue algo pequeño de Dios mandado que te entra ahí a tu corazón. Y cuando tú ves toda la circunstancia, las palabras de los doctores, las palabras de tus padres, la palabra de tus hermanos, tus propias palabras, las palabras de que realmente eso no hay solución, contra todo eso, hay una palabra pequeña que se opone. Hay algo muy pequeñito que lo quieren ahogar que se opone a todos esos gigantes Goliaths. A esa muralla de Jericó impenetrable. A ese mar que parece que nunca se va a abrir. A eso grande que tú dices, esto es imposible, pero dentro de eso imposible, Dios un día envió una pequeña palabra tan chiquita, tan diminuta, una frase tan cortita. ¿Y tú la crees? ¿Cómo se va a abrir este mar, Dios?
¿Cómo se va a vencer este gigante o gigantes? ¿Cómo se va a caer estos muros? Porque hay una pequeña palabra que Dios simplemente dice, en lo pequeño, yo me muevo. Si sigo leyendo en 1 Corintios, dice en el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué te parece? ¿Calificamos? Si no tienes muchas habilidades, si no tienes, calificamos. En una ocasión había un hombre que oraba mucho y oía a Dios. Me gustan esos hombres y quiero aprender de ellos. Y había un hombre debajo de un puente que ya tenía años sin bañarse. Un homeless, le llaman aquí. Un vagabundo, creo que lo llaman en otros países. Pero era un don nadie. Y el hombre que iba orando le dijo a Dios, Dios, enséñame lo que hoy tengo que hacer porque soy tu siervo. ¿Cuántos de aquí tienen corazón de siervo? Porque Jesucristo vino a servir. Y hay hombres que todos los días se disponen a decirle a Dios, Dios, ¿y hoy en qué te puedo servir? Aquí estoy. Úsame a mí. Y Dios escuchando esas oraciones, porque ¿quién sabe que Dios escucha? Amén. ¿Quién sabe que Dios responde? Amén. ¿Quién sabe que Dios que a veces Dios te dice, para que veas que te escucho, ahí está? Que no son casualidades las respuestas. Dios le habla y le pone frases. Abajo de este puente hay una persona. Quiero que bajes y la abraces. Y el que estaba abajo del puente era una persona que vivía debajo de ese puente en un basurero, ¿no? Y le venía preguntando, oye Dios, pero no le voy a decir nada. No. ¿Y cómo llego? No lo saludo. No. ¿No quieres, Señor, que le hable de ti? No. No digas nada. Vas a llegar y lo vas a abrazar. Es todo. Y dijo, ok. Estaba el otro hombre, todo mugroso, un aspecto, ya te imaginarás, todo andrajoso, todo mal. Y como él obedeció a Dios, no le dijo nada, solamente se acercó y lo abrazó. Este hombre, el otro hombre, el que era vagabundo, el homeless, empieza a llorar como niño chiquito. Y no dejaba de llorar como niño chiquito. Y después de varios tiempos de estar llore y llore, llorando ahí los dos por ese abrazo, le dijo, años he vivido bajo este puente ya. Y nadie se había bajado a darme un abrazo. Nadie le importaba. Pero en mi alma, en una pequeña frase le dije a Dios, si hay un Dios que me ama, que alguien me abrace. Y bajaste tú. Y me abrazaste. Entonces Dios le habla al hombre y dice, ahora sí compártele de mí. Ahora está abierto. Ahora te va a escuchar.
y le empieza a compartir de Jesús. Y le empieza a compartir de Dios. Y todo empezó con una pequeña frase. Si hay un Dios que me ama, que alguien me abrace. Una pequeña frase. Le cambiaron toda su existencia y su vida. Lo discipularon, lo instruyeron, lo enseñaron. Y es una de las personas exitosas predicando, hablando y sacando a esas personas vagabundas, homeless. Dios lo usa. Con familia, con estabilidad. Porque de lo vil y menospreciado, Dios los pone para darnos lecciones. Viven familias, matrimonios con mejor paz que muchos estudiados, que muchos que están allí dando tal vez conciertos. Después del concierto se van a llorar. Porque después de eso dicen, mi esposa, o ni tengo esposa porque ya me divorcié. Pero ¿cómo es posible que una persona en lo pequeño, en lo sucio, en lo cochino, en lo que nadie espera de él, esté feliz con hijos y esposa? ¿Cómo es posible eso? Y esas cosas suceden. ¿Cómo es posible que un muchachito le gane a un gigante? ¿Cómo es posible que el enemigo escoge a un faraón con ejército extremadamente con poder? Él hacía que matara gente si quería. Le temían. Dicen que Egipto en aquel entonces era la potencia más grande que existía. No te podías meter con Egipto. Era sumamente poderoso y ahí estaba Faraón. Y el Faraón, tal vez el enemigo decía, mientras te tenga a ti como mi súbdito, mientras te tenga a ti como mi aliado, mientras te tenga a ti como que estamos trabajando juntos, nadie te va a poder hacer frente. Pero del otro lado había otra persona cuidando ovejas que cuando Dios le habla, le dice, llévate la vara, no se te olvide llevarte la vara, porque con esa vara harás señales. No lo mandó con un gran ejército, no lo mandó como diciendo, vas a llegar y vas a tener también unos 100,000 caballos, no lo mandó con, llévate nada más la vara, no se te olvide la vara. No se te olvide eso pequeño que para mucha gente no le es nada, porque con esa varita vas a hacer grandes señales. Moisés, cuando estés frente a Faraón, cuando estés frente a ese gran rey, cuando estés frente a ese gran hombre poderoso que el enemigo ha escogido, a ti no se te olvide la vara. Y ahí va Moisés, enfrente de un grandísimo hombre con poder. Y los dejaron ir. El punto de David y de Moisés y de todos los que te voy a hablar, la diferencia la hace la presencia de Dios. Con Josué, esos muros se cayeron. Simplemente porque oyeron. Tal vez algo que para mucha gente es pequeño. Pero si tú oyes eso pequeño, si tú oyes esa frase pequeña, si tú escuchaste a Dios con una frase pequeña para tu vida, esa frase pequeña es la que van a caer esos grandes muros. Esa frase pequeña es la que va a hacer que ese faraón ya no pueda contigo. Esa frase pequeña es la que va a hacer que Goliat caiga a tus pies. Esa frase pequeña es la que va a hacer que tú veas las grandísimas cosas que muchas palabras te han soltado, que eso no va a poder, que eso no va a existir, que eso nunca se va a alcanzar, que eso fue en otros tiempos, que eso ahorita ya no pasa. Esa frase pequeña es la que va a destruir todas las frases negativas que vengan a tu vida. Esa frase pequeña. Hay personas que conozco que llegan con, mira, hermano, está excelente todo su argumento negativo, porque es real. Me recuerda a Jeremías. Mira, a veces llegamos, inclusive Jeremías escribió Lamentaciones y nos identificamos como hombres como él. Jeremías decía, ellos no me escuchan. Una de las típicas frases que tal vez tú y yo podemos decir, es que pues, yo hablo y nadie me escucha. Pues a Jeremías le pasó eso.
que él decía vuelvan a Dios y la gente se enojaba con él. Que él decía las cosas que Dios le mostraba y la gente no le creía. Y a veces llegan frases así, no hombre, con toda la realidad, con toda la verdad y con todo el argumento. Pero mi pregunta es, ¿alguna frase pequeña Dios te ha dicho? Sí, ¿cuál? Clama a mí, yo te responderé. Ahí está tu frase. Ahí está tu frase. Sí, llegas con todo un libro de decir, sí, de todo ese libro que me dijiste, ¿hay una frase que Dios te ha dicho a ti? Sí, ¿cuál? Búscame. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Sí, llegas con todos tus temores y miedos y preocupaciones y hasta del futuro tienes... Hay una frase que Dios te ha dicho. Sí, ¿cuál? Yo tengo planes para ti y buenos. Sí, yo llego con un montón de mis sermones y todo parece así como Jeremías y le digo a Dios sí, pero hay una pequeña frase para ti. Sí, ¿cuál? Busca mi rostro. Pequeñas, diminutas, chiquitas frases que Jesús dijo, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Como una pequeña, chiquita, diminuta semilla. Así lo voy a comparar. El enemigo usa lo grande, lo extravagante, lo que da miedo, lo impotente. Está el faraón, está Goliat. ¿Pero qué? Dios usa, vamos a usar a este pequeño pastor, diminuto, no renombre, no nada. Pero eso sí, no se te olvide llevarte la vara. Vamos a usar a este pequeñito jovencito. No se te olvide que no has peleado con leones y osos y los has vencido porque Jehová Dios está contigo. Vámonos. Tú te acercas con jabalina contra mí, pero yo me acerco en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy vas a caer. Así se acercó David. Y sí, a veces el enemigo sí te manda a los extravagante. El tsunami parece. Sí, parece todo que... ¿Cuántas veces no? Yo a veces me acuesto y sueño con tsunamis y tsunamis y tsunamis, pero gracias a Dios de todos esos sueños nunca me ahogo. Y a veces en mi vida real parece que se levanta esto, se levanta el otro, sí, pero nunca me ahogo. Porque volteo a ver las pequeñas frases. Esas pequeñas frases las vuelvo a voltear a ver cuando ando en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Dónde alzaré mis ojos? Hay una parte en la Biblia que me gusta mucho que dice en Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. En Mateo dice lo mismo, nada más que en 1:23, nada más que al final dice que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué quiero decirte esta parte? Porque hay un Dios muy grandísimo, que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, dice la Biblia. Eso es muy grande. Es tan grande que cuando hablaba los montes temblaban como corderitos. Es tan santo, que de pronto llegaba el pueblo al monte Sinaí y les dijo, no pases de aquí porque vas a morir. Y de pronto uno dice, ¿quién se puede acercar a ese Dios? ¿Cómo se podría cumplir la Biblia? Esta parte, Dios con nosotros.
en esta parte no dice Dios con los sumos sacerdotes. Dios con los sacerdotes. Dios con los levitas. Dios con nada más el pueblo santo. Dios solamente con los que se santifican. No dice eso. ¿Cómo se puede decir Dios con todos los traicioneros? Porque somos nosotros. Dios con todos los pecadores. Dios con todos los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los drogadictos, los pornográficos. ¿Cómo puede decir esa parte de la Biblia? ¿Cómo se puede cumplir el Dios Santo que cuando hablaba en Sinaí, cuando hablaba con Moisés, cuando hablaba con los sumos sacerdotes al lugar santísimo, los tenían que recoger con unas campanitas porque podían morir? ¿Cómo ese Dios mismo santo puede cumplir esta parte de la Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo puede decir Dios con nosotros? No con los santos, nada más. No con los escogidos, no con los llamados, no con los que predican mi nombre, no nada más con los adoradores, no nada más con los que me alaban, los que reconocen mi nombre, los que nada más están sabiendo de quién soy yo, los que se santificaron. No, para poder cumplir esta frase, Dios con nosotros. Vuelvo a la misma. Entonces Dios tuvo que hacer algo muy pequeño, muy chiquito, que no le tuviéramos miedo. Y nació como un bebé, para que pudiéramos decir que está con nosotros. ¿Qué pecador, por muy pecador, no se podría haber atrevido a acercarse a Jesús cuando era un bebé? Por muy pecador que sea. ¿Quién le iba a tener miedo a un simple bebito? ¿Quién, si tú por muy pecador que hayas sido y está pasando el bebé Jesús, te pregunto, ¿le tendrías miedo? ¿Te le acercarías a verlo? Aunque supieras que es el Salvador del mundo. Tal vez te le hincarías y tú, pero no le tendrías miedo. Porque así trabaja Dios. Dios pensó y dijo, ¿cómo hago para esta frase que le puedan decir Dios con nosotros, con todos nosotros? Ah, ya sé, voy a hacer algo muy pequeño que no le tengan miedo. Van a ser como un bebecito chiquito. Era Dios. Jesús chiquito. Y podemos decir ahí todo el mundo, Dios está con nosotros. No nada más con los que se santificaron, con los que... No. Podemos decirle a Dios, es como tu grano de mostaza que va a crecer. Y Jesucristo creció. ¿A qué comparar el reino de los cielos? Y Jesucristo fue una pequeña, así chiquita, diminuto bebecito que creció. Y ahora vemos que gracias a Él, gracias a su palabra, gracias a su nombre, gracias a su misericordia, gracias a su gracia, gracias a su paciencia, gracias a su infinito amor, gracias, podemos ser esos nidos que están en ese árbol y estar descansando, porque nos acobijamos en ese árbol. Podemos descansar en esas pequeñas frases que Dios un día dijo, que Dios un día habló. No temas, manada pequeña. Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. ¿Cuántas veces tenemos que recordar esas frases? Voy a cambiar los nombres, pero
Por si hay alguien que está pasando una situación así, tal vez te va a servir. Había un hombre que se enamoró de Juanita, vamos a poner así. Testimonios reales. Y aquí está Juanita. Y él se enamora de Juanita. Él está bien contento con Juanita. Y Dios le dice, no es tu esposa Juanita. No, pero yo la amo, yo la... Sí, pero no es tu esposa Juanita. Tu esposa es Panchita. Vamos a poner Panchita. Pero yo a Panchita no la quiero. Sí, pero esa es tu esposa. Y de pronto él obedece a Dios y no se casa con Juanita, sino se casa con Panchita. Y vemos que en su boda él no está tan feliz. Porque pues no se casó con Juanita. Y en su boda podríamos aplicar este principio. Tal vez tu principio es muy pequeño. Porque él en su corazón sentía amar a Juanita. Pero pasaron los años y se hizo un amor muy grande. Porque Dios no se equivoca. Y él cuenta su testimonio. Después de los años, dijo, nosotros los siervos de Dios, a veces Dios nos dice cosas que parecieran en contra de todas las cosas. Juanita, a la que me sorprendí porque pues, yo lo estaba oyendo. Juanita fue una de las peores mujeres como matrimonio, porque ella se casó con otra persona, se alejó de los caminos de Dios y se metió a las cosas del diablo. Panchita amó a Dios con todo el corazón, me enseñó muchas cosas, me dio los hijos que Dios me dio y he vivido acompañada con ella como nunca me había imaginado que me iba a acompañar en el ministerio. El apoyo que me ha dado. Una madre excelente, una esposa excelente, una compañera excelente, la cual aprendí a amar con todo el corazón. Pero en mi principio no fue así. Probablemente hay mucha gente que sus principios no son tan apasionados, con tanto amor, con tanta pasión que tú dices, no, yo me voy a comer al mundo, yo no. Inclusive te admiras de la gente que tú los ves con tanta fuerza que tú dices, como una vez me dijeron, ¿no? Tú vas con tu carcachita y de pronto pasa el Ferrari, ¡fum! Nada más lo ves como te deja. Y tú sigues con tu carcachita y de pronto del lado izquierdo pasa un Corvette, ¡fum! Ilustrándote lo que a veces nosotros pasa así como, ay, apenas y apenas vamos. Y de pronto uno apenas ya agarró una iglesia, no hombre, ya tiene 10,000 miembros y el otro ya tiene no sé qué tanto y el otro, y tú dices, el otro ya prosperó, tiene no sé cuántas cosas. Y de pronto tú dices, Señor, pero la carrera no se trata de qué tan rápido vayas, sino qué tan real aprendas. Qué tan real aprendas a tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo y digas, yo dependo de ti, dependo de tu palabra. Pareciera que Jesucristo es muy pequeño, ahí va. Hay muchos problemas y Jesús tiene 18 años. Jesús, hay muchos problemas y todo. Sí, pero hoy tengo que ayudarle a mi papá a terminar una silla. 20 años. Jesús, híjole, allá se están peleando, agarrando. Sí, pero hoy tengo que terminar una mesa con mi papá. 28 años. Oye, es Jesús, tú no te has enterado cómo está el mundo. Híjole, está bien malo. Sí, pero hoy tengo que acabar una puerta ahí con mi papá en una casa bien bonita porque somos carpinteros. Porque no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora. Y todos así como, no, Jesús, ya te llevamos carrera. Y Jesús, sí, ya sé.
pero yo espero el tiempo perfecto de Dios. El perfecto, no el permisible, no, el perfecto. Se cumplió 30 años, Espíritu Santo, es el tiempo de que mi hijo empiece el ministerio, que se bautice en agua, lo llevamos al desierto, 40 días, 40 noches, que lo tiente el enemigo. Y hoy se inicia Jesús y empieza a decirle al mundo entero, ¿a qué te he mandado? Y en 3 años y medio revolucionó el mundo. ¿Quién fue mejor? Jesús esperando. Y sabía, y sí, tranquilo. Espera en Dios. Dios ve tu corazón y mi corazón. Esas pequeñas frases, no te salgas a ir, hermano, a veces uno es tan impaciente. Yo he cometido cosas por impaciencia, errores por impaciencia. Imagino que no eres tan indiferente a mí. Pero si Dios ya te dijo una pequeña frase, esa pequeña frase te va a conducir. Jesús lo dijo de esta manera: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todos queremos la vida, sí, esa vida en abundancia, esa vida, híjole, que está bien extraordinaria. Pero Jesús no la puso antes del camino. Sí, todos queremos ya estar en esa libertad, que la verdad te hará libre. Queremos, pero primero es el camino, viene un recorrido, luego vienen las verdades. Esas verdades no te van a empezar a hacer libre, te van a empezar a hacer libre, te van a empezar a hacer libre, y después viene la vida. Y Jesús a veces esas pequeñas frases, chiquitas, diminutas, pequeñitas, como un grano de mostaza, es el camino que Dios te está indicando y me está indicando. Sí, Señor, pero estoy en el valle ahorita. Sí, pero es el camino. Ya tienes la frase, ya tienes la frase, ya tienes la frase. Tú continúa, hijo, tú continúa y de pronto van a llegar las verdades. Van a llegar las verdades. Esas verdades te van a hacer libre. Y de pronto cuando te das cuenta ya tienes la vida. La vida plena que yo te prometí. Pero no atrás de un proceso, de un camino. No atrás de un proceso de verdades. No atrás de que, Señor, porque yo ya me convertí a ti. Yo ya quiero todo el pastel. Yo ya quiero la fiesta. Yo ya quiero el becerrito engordado. Vámonos. No. A veces Dios dice, tienes que pasar por cierto camino, por cierto avanzar. Tienes que conocer ciertas verdades. Y de pronto viene la vida. Entonces, quiero decirte, esas pequeñas frases no las pierdas. Porque hay que comparar el reino de los cielos. Y Dios puede colocarte en cosas muy extraordinarias y muy grandes. Y lo más extraordinario y lo más grande que creo que existe es su presencia. Mientras esas verdades te lleven a su presencia, es lo más grande que nosotros podemos tener. Mientras esas verdades te lleven a contemplar el rostro de Jesús, es lo más grande que podemos tener. Mientras esas pequeñas te lleven a hacer la voluntad del Padre, estaremos satisfechos con nuestro corazón, decir, Señor, hice lo que me dijiste. Abracé al homeless y el homeless hoy, solamente por una pequeña frase, ve y abrázalo. Es todo. Creo que te voy a contar una pequeña ilustración y con eso terminamos. Dice que había un gusano y el gusano tenía pues sueños. Dice que estaban pues, más animalitos y el gusanito sale y dice, hay una pradera tan hermosa, tan bella que yo la pude soñar y creo que existe, pero está atrás de la montaña y yo voy a llegar allí. Tú vas a llegar ahí, estás loco, mira cómo eres un simple gusano, no eres nada. No, sí, yo un día voy a llegar allá atrás y hay unos agua, flores, está hermosísimo y voy a estar allí. A todos los demás animales que lo oyan. De que fumó, ¿ah? Pásala para estar iguales porque estás loco. Y el gusanito peleando los ojitos así como, ¿por qué? Pues mírate, eres un gusano. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes cruzar esa montaña.
Y el gusanito dice, pero yo lo soñé. Sí, pero pues que quede en un sueño. Y el gusanito dijo, yo creo que tú, Dios, diste los sueños. Y por algo lo soñé. Aunque todos me digan que no. Entonces Dios dice, haz un capullo. Y empieza a hacer tu capullito. Y dice, duérmete, hijo. Y el gusanito se duerme. Y pasa un tiempo y el capullo se rompe y saca sus alotas. Y empieza a volar. Y está volando. Y ve a todos los animales que se burlaban de él. ¡Ey! Voy a ver mi sueño porque Dios me dijo que sí puedo lograr mi sueño. Y me dio estas 2 alotas. Y ahora emprenderé mi sueño y voy a cruzar la montaña. Y todos se le quedaron viendo. Echó una gran mariposa y dijo, sí se puede. En ocasiones, Dios es el que da los sueños y te podrán burlarse de tu sueño. Tú no vas a lograr hasta... No, hombre. Pero si Dios te dio sueño, Dios te pondrá a la gente correcta, a la herramienta correcta, los lugares correctos, donde sí podrás hacer el sueño. Si ese sueño va junto con la voluntad de Dios, Dios te va a apoyar. Vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias, Señor, porque a ti te plació lo pequeño para hacerlo algo grande y hermoso. Así que Dios, yo te pongo en tus manos, Señor, este momento, este tiempo, que tú seas con nosotros, Jesús, ayudándonos, hablándonos, diciéndonos que tú, Señor, nos sigas dirigiendo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.